Ya, ahora, aquí hay que usar un poquito la imaginación también. A ver, piensa qué gráfica va a funcionar siempre para todos dos elementos cualesquiera. ¿Qué gráfica va a funcionar? ¿Ya? Vemos que una parábola se ve fácil que no, porque si coge este no. Esta de aquí, tampoco. Una esfera, tampoco. ¿Qué tipo de gráfica funcionaría que me cumpla la primera? A ver, pensá. ¿Alguna idea? ¿Una parábola, una hipérbola, una elipse, un logaritmo, no sé? ¿Alguna idea? A ver, vamos a ponerla. Ya, sí, igual esto es cosa de pensar y un poquito de imaginación. Si no, ahorita se los voy a decir de una vez. De una sola vez. Imaginen que yo tengo esto acá. W prima prima lo voy a llamar. Doble prima. X, Y pertenece tal que Y es igual 4X más 2. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto? ¿La ecuación de qué es? De una recta, exacto, de una recta, ¿no? Porque por algo está en el programa analítico rectas y planos. Por algo está, ¿ya? Esto es una recta en R2. Estamos en R2. ¿Esta qué recta sería? Ya saben todos graficar. A ver, 1, 2, sería. Pasa por aquí. Ya, este te mueve en vertical, te mueves 4, en horizontal 1. A ver, voy a poner 1, 2, 3, 4. Ya, por ejemplo, sería esta recta. Lo voy a dejar como sea. Esa recta, digamos. Ya, tengo ahí esa recta. Ok, ahora miren, ¿qué pasa con esto? ¿Será que esto es un subespacio vectorial? ¿Será que me cumple la propiedad? Ahí, ¿cuáles eran las propiedades? Cerrado por razón, cerrado por función por escalar. Se ve fácil también que no cumple, porque por ejemplo yo puedo, agarro, no sé, este vectorcito de acá, agarro este otro vector de aquí, y si yo lo sumo, no me va a dar, ¿no ves? Porque el vector suma no pertenece a W'', no termina en la gráfica, su punto. No me va a dar, tampoco, esto no es un subespacio vectorial tampoco, ¿ya? Yo lo puedo ver gráficamente. Pero vamos a poner ahora otro. Ahora sí viene. Voy a poner V'. X, Y pertenece a R2, tal que Y es igual a 2X. Ya. Esta sería más o menos una recta así. ¿Ya? Está más fea, sí, pero bueno, quiero que pase por el origen. Ahí está. Miren, ¿qué sucede acá? Vean lo siguiente. A ver, ¿será que este es un subespacio vectorial completo? Vos te puedes dar cuenta que si vos agarras este vector U y agarras este otro, por ejemplo, puede ser. Y si vos lo sumás, el resultante te va a dar un vector también que pertenece a V', ¿no es? ¿Sí o no? Ahora, si vos usás un poquito tu imaginación, como esto es una recta, cualquier dos vectores que vos grafiqué, también está en esta recta, ¿no ves? Y si vos lo vas a sumar, ese resultado también va a estar en la recta. No sé si se dan cuenta de eso. No sé si lo pueden imaginar un poco eso. No sé si queda claro. ¿Ya?
que vos podés escoger dos vectores cualesquiera que terminen en esta recta. Por ejemplo, este de aquí. Este puede ser otro. Y otro v puede ser este otro. Y si vos lo sumás, como ambos están en una recta, que pasa por el origen en este caso, pues la suma te va a volver también un vector en la misma recta, ¿no ves? Que su punta termina en la misma recta. Entonces la suma de esos dos sí pertenece a v', entonces cumple también. Y como siempre todos dos vectores cualquiera que yo dibuje van a estar sobre la recta, su suma también está en la recta, ¿sí o no? No sé si pueden verlo eso. ¿Ya? Por ejemplo, otros dos vectores podrían ser este otro u, este otro v que llega hasta aquí, ¿va? Yo lo sumo y me va a dar como resultado un vector más o menos por acá, que su punta también termina en la recta, ¿ya? Y así puedo hacerlo con los infinitos y se dan cuenta que siempre la suma, su punta termina en la recta, está en la recta. ¿Ya? Es cerrado para la suma. Es cerrado, esta recta que pasa por el origen es cerrado para la suma. ¿Ok? Y ahora, ¿será cerrado para multiplicación por escalar? ¿Será o no será cerrado para multiplicación por escalar? ¿Ya? Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar. Voy a dibujar la misma recta. Ya. Bueno, no. Tiene que estar más bonito. A ver. Ahí está. Es muy sencillo. ¿Cómo era multiplicación por escalar? Tenías que agarrar un vector. Ya, aquí estamos. Este es v'. Agarras un vector del subconjunto. Cualquier vector es para todo, ¿no? Un vector que agarres. Lo multiplicas por un escalar y tienes que ver si pertenece o no pertenece, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo agarro cualquier vector de v', de este subconjunto. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Ahora multiplico por un escalar y gráficamente, ¿qué era multiplicarlo por un escalar? Era escalar el vector, cambiarle el tamaño y o el sentido dependiendo del signo, ¿no? Por ejemplo, yo podría multiplicarlo por un número de tal forma que se haga de este tamaño. Y queda claro que ese vector está en la recta, su punta termina en esta gráfica, en esta recta, ¿no? Pertenece a v', cumple. Y te quedará claro, no sé si queda claro, que vos puedes agarrar cualquier vector de v' de esta recta y va a estar sobre la recta. Y vos lo podés multiplicar por un escalar cualesquiera, es decir, cambiarle el tamaño y el sentido tanto como quieras, para aquí o para allá, y siempre va a terminar en la recta. Y entonces para todos cumple, ¿no? Siempre va a pertenecer. Ya que quede eso claro. Entonces aquí yo de una vez se lo digo para no andar con muchas vueltas. Se lo digo de una vez así. En R2, los únicos espacios vectoriales son, para empezar, todo R2. Todo R2. Todo R2. Todo R2. Eso queda clarísimo. Luego, cualquier recta que pase por el origen, que pase por aquí. Por ejemplo, pum. Esto es un subespacio vectorial, esa que acabo de dibujar. Esta otra también. Esta otra también. Esta otra también. No importa cuál sea la pendiente. Lo importante es que sea una recta y que pase por el origen. ¿Ya? Esos son los únicos subespacios vectoriales en R2. Si yo dibujara, por ejemplo, esto no es un subespacio vectorial. No es. O por ejemplo, esta otra gráfica tampoco es. No. Solo rectas que pasen por el origen.
Ustedes van a ver aquí la condición, tiene que ser una recta que pase por... Si esta aquí en la condición es una recta que pasa por el origen, ¿ya? Entonces, yo ya sé fácil que es un subespacio vectorial. Por eso yo ya sé identificar fácilmente si un subconjunto es o no es un subespacio vectorial. Porque solamente veo la condición, me fijo, a ver, es una recta y pasa por el origen. Sí, entonces es un subespacio vectorial, yo ya me lo sé, porque yo sí o sí iba a cumplir esos dos, ¿ya? Y por eso es importante saberse la ecuación de la recta. Y igual a m de x más b. Si este es el punto de corte en eje y, ¿se acuerdan? En eje y. Si b es igual a 0, eso quiere decir que pasa por 0, 0, pasa por el origen, ¿ya? Voy a saber cómo es la ecuación de la recta en R2. Y solo viendo la ecuación vos podés ver fácilmente si pasa o no pasa por el origen esa recta, sin necesidad de graficarla, pues por algo ya lo hemos avanzado y ya también lo he explicado cómo funciona la ecuación, ¿ya? Y luego, aparte de cualquier recta que pase por el origen, el mismo origen también es un subespacio vectorial, ¿ya? Es decir, en R2, el mismo R2 es un espacio vectorial. Luego, cualquier recta tal que, y aquí la condición tiene que ser una recta que pase por el origen. Y por último, el mismo origen es un subespacio vectorial, ¿ya? Te lo dejo claro así de una vez. En R2, pues los únicos que van a ser espacios vectoriales son el mismo espacio vectorial, cualquier recta que pase por el origen, y el mismo origen también es un subespacio vectorial, ¿ya? También es un subespacio vectorial. Y esto lo pueden demostrar analíticamente usando el criterio de subespacio. Pero para no estar explicando más y hacer más largo todo esto, de una vez se los digo. Entonces, si yo vengo aquí y te escribo esto, por ejemplo, S, A, B pertenece a R2 tal que A es igual a B al cuadrado más 2. Yo estoy poniendo AB, pero imaginen que es XY. Y yo te pregunto, a ver, ¿esto es un espacio vectorial? ¿Es un subespacio vectorial o no es un subespacio vectorial? Así, vos que ya sabés que rectas, gráficas, todo esto, ¿le entendés bien? Mirando eso nomás, puedes decirme si es o no es. ¿Es o no es un subespacio vectorial eso que estoy ahí poniendo? No es, porque esto aquí es una parábola. A ver si yo te pongo esto otro, A, B pertenece a R2, tal que lo voy a poner con XY para no perderlo, pero imaginen, no importa si yo pongo A, B, alfa, beta, ¿ya? Lo voy a poner XY porque todos están acostumbrados a ver XY. Y igual a 8X más 7. Esta, T, ¿es un subespacio vectorial o no es un subespacio vectorial? ¿Quién me dice si eso es o no es un subespacio vectorial? Si es no, mal, no es. Recuerden que acabo de decir, rectas sí, pero que pasen por el origen. Por el origen. Esta recta, ya, por eso hemos avanzado también la ecuación de la recta. Este numerito aquí, de nuevo vuelvo a explicar, m de x más b. Este es el punto de corte, es decir, que este va a cortar por aquí, en 7, y igual a 7, ¿no ves? No pasa por el origen, no pasa por el origen esa recta. ¿Ya? Esta es una recta sí, pero no pasa por el origen. Entonces, pues, no es un subespacio vectorial. Voy a así, facilito lo identifica. Por último, T' voy a poner. Bueno, unos dos más. A ver, quiero que quede claro. Si yo te pongo, a ver, no sé, y igual a la raíz cuadrada de x. ¿Esto es un subespacio vectorial o no es? ¿Es o no es un subespacio vectorial? T'. ¿Quién me dice?
¿Nadie? A ver, yo les pregunto, ¿acaso esta es una recta? Al menos esta es una recta. No, no, ¿ves? No es una recta, pues obviamente no es un subespacio vectorial. La gráfica de esto sería algo así. Así sería. ¿Ya? Por eso es importante también tener un poquito, saber un poquito de cálculo 1, ¿no? Graficar funciones. Pero si no, pues tiene graficadora. O simplemente acordarte cuál es la ecuación de la recta. Recuerden, la ecuación de la recta tiene esta forma, m de x más b. ¿Ya? O también tiene esta otra, ax más by igual, más c igual a 0. Así. ¿Ya? Recuerden. ¿Ya? Por eso hemos avanzado. Estas son rectas. Así son las ecuaciones de la recta, ¿no? Tiene dos formas. Para que pase por el origen, este b debe ser 0 o este c debe ser 0. Cuando estos son 0, esa es una recta que pasa por el origen. ¿Ya? Y obviamente esta de aquí no se parece en nada a ninguna de las dos, aunque la de P no se va a parecer porque aquí no hay raíz de X en ningún lado. ¿Ya? A ver, por último, que quiero que quede claro todo esto. Yo te pongo esta cosa. A ver, te voy a poner y al cubo igual a X al cuadrado. ¿Esta Z es un subespacio vectorial o no es un subespacio vectorial? No, listo, no, sencillo. ¿Queda claro o no queda claro? Queda clarísimo, yo creo, ¿no? Está súper sencillo. Entonces, miren que acabamos de aprender a identificar pues, fácilmente si es o no es un subespacio vectorial. Ni siquiera tenemos que ponernos a escribir, analizar el criterio de subespacio, digamos, ¿no? Porque nosotros ya entendemos, sabemos rectas, sabemos cómo se representa gráficamente estos espacios y todo eso, pues lo entendemos, tenemos una visión geométrica de todo esto, ¿ya? Obviamente, si en el examen le meten, ustedes no van a ir y le van a decir, mira, pero es que así me enseñó el auxiliar, digamos, ¿no? Viendo así, no, pues tienen que hacer ustedes el criterio, tienen que hacerlo, ¿ya? Porque pues ella no avanza todo esto. Pero yo se los enseño pues para que ustedes comprendan mejor las cosas. ¿Ya? Así, si ustedes vienen, les meten esto, y pues vos directo ya sabes, pues si es un o no es un subespacio vectorial. Ya nada más te pones a hacer pues lo que tienes que hacer, criterio de subespacio, escribir toda la parte analítica, y lo presentas, pero vos de antemano ya sabes si es o no es, ¿sí o no? Y así también comprendés mejor todo esto, ¿ya? Ok, ahora, si le han entendido todo esto en R2, ¿ya? Vamos a tratar de avanzar un poquito a R3 y luego de eso a generalizar a los demás espacios. Todo esto se trata de tener un poco de imaginación y generalizar las cosas. Yo se lo explico todo con flechitas y en R2 y luego hay que hacer un poco de esfuerzo para abstraer las ideas y llevarlos a más dimensiones en R3, R4 y luego a otros tipos de espacios como las matrices y los polinomios. ¿Ya? Pero esto que lo entiendan bien. Y ahora, sin explicarles mucho más así, vámonos en R3. Y yo directamente así, si han entendido todo esto, esto es como una analogía, digamos. Yo les voy a decir lo siguiente. No. Ahora, en R3, los únicos espacios vectoriales, ¿ya? Son, para empezar, todo el espacio R3, ¿no? Ya se la sabe, todo el espacio R3. Luego, ojo aquí, cualquier solo plano, que pasen por el origen. Planos que pasen por el origen. Que pasen por el origen. Por ejemplo, este plano de acá no es un espacio vectorial, digamos. No es. Cualquier plano que pase por el origen. ¿Qué más? Cualquier recta que pase por el origen y el mismo origen. Nada más. Nada más. Y pues, ¿y cómo voy a saber identificar esto? Pues fácil, pues por algo avanzamos la ecuación del plano y la ecuación de la recta en R3, ¿no? Si lo han repasado, ¿se acuerdan? La ecuación del plano en R3, ¿cómo es? AX más BY más CZ
más D igual a 0. ¿Ya? Esta es la ecuación de un plano en R3. ¿Ya? Y si este D es igual a 0, entonces el plano pasa por el origen. ¿Ya? Por el origen. Pasa por el origen. Ahora, la ecuación de la recta, la sabemos la ecuación vectorial, ¿no ve? Vectorial paramétrica. También sabemos las ecuaciones cartesianas paramétricas. Pero aquí lo que nos va a ayudar es saber la última forma, que eran las ecuaciones cartesianas. ¿Ya? Que era algo así, era x menos a partido l igual a y menos b partido n igual a z menos c partido n. ¿No? Esta era la última forma. Y si se acuerdan, los ejercicios que hemos hecho, estos, si ustedes lo desarrollaban, al final, ¿qué eran? Era la ecuación de dos planos, porque la intersección de dos planos te da una recta. Entonces, si ustedes, ojo, miren, aquí yo les voy a poner, por ejemplo, si ustedes desarrollan esto, le va a dar la ecuación de dos rectas, ax más by más cz más d igual a 0, y es en intersección, ¿no? Alfa x más beta y más tita z más lambda igual a 0. ¿Ya? ¿Ya? Y esto es la ecuación de una recta. Esto es una recta. ¿Ya? Dos ecuaciones de plano con un i. Con un i. Entonces, ¿cómo van a saber si esa recta pasa por el origen? Pues viendo si estos son iguales a 0. Pues porque si los planos, si ambos planos pasan por el origen, ya, si ambos planos pasan por el origen, obviamente si su intersección fuera una recta, la recta también va a pasar por el origen. ¿Ya? Ojo con eso. Es importante entender esto. Por algo hemos avanzado también las ecuaciones de estos planos y estas rectas. Entonces, si yo vengo acá y te pongo esto, W igual a A, lo voy a poner con X, Y, Z. X, Y, Z a R3, tal que, digamos que te pongo 4X más Y menos Z igual a 4. ¿Ya? Yo te pregunto, a ver, ¿esto será un subespacio vectorial? ¿Y vos qué vas a hacer? Vas a venir a ver la ecuación y decir, ah, mira, se parece a la ecuación del plano. Tú dirás, ah, pero si aquí hay un cero, pues aquí haces un despeje, pues, ¿no? Haces un pequeño despeje, así, digamos, lo ordenás, y ahora sí, porque vean. Ya. Es un plano. Vos decís, ah, bomba, este es un plano, perfecto. Pero, mira, ¿será que este plano pasa por el origen? ¿O no pasa? ¿Quién me dice? No pasa. No pasa, pues entonces, pues, como no pasa por el esto no es un espacio vectorial. No es. Sencillo, yo ya me lo sé. No es. Y ya, se acabó. Ahora, si yo te pregunto, a ver, te doy este otro. X, Y, Z pertenece a R3, tal que X es igual a Y al cuadrado más Z. ¿Esto es un subespacio vectorial o no? ¿Quién me dice? ¿Es o no es un subespacio vectorial? Recordemos, en R3, subespacios vectoriales que son el mismo espacio, obviamente, planos que pasen por el origen, rectas que pasen por el origen, que al final una recta son dos ecuaciones de plano, o el mismo origen. Y ahora, ¿acaso a vos te parece que esto es la ecuación de un plano? ¿Te parece que esto se parece en algo a esto de acá? No, no, ¿eh? No, no es, sí, claro, pues no es un plano. O sea, esto no tengo idea qué será, un paraboloide, un hiperboloide, yo que sé, no me interesa. Lo que me interesa saber es si es o no es un plano. Y yo, como me sé ya cómo es la ecuación de un plano, tiene esta forma, pues yo sé que esto no es un plano. No sé qué será, pero no es un plano. Entonces, tampoco es una recta, porque una recta tiene que ser dos planos.
Entonces yo directo pues te digo, pues esto no es un subespacio vectorial. Porque no es un plano. ¿No es? Porque solamente planos que pasen por el origen. Tiene que ser un plano y que pase por el origen. Y esto de primera se ve que ni siquiera es un plano. No sé si queda claro eso. Sí, queda claro. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo vengo aquí y te pongo, no sé, esto de acá, x, y, z pertenece a R3, tal que, y te pongo ahora 4x más y menos z igual a 0, y aquí normalmente algunos ponen i o hay una coma. La coma igual significa i, ¿ya? Por si acaso. A menos que ponga un o algún otro conectivo, ¿ya? Pero siempre, pero eso nunca usa la ingeniera. La ingeniera pone siempre una coma, que es un i, ¿ya? Y le pongo, no sé, 7x menos y más z igual a 4. A ver, ¿qué tenemos acá? Dos planos y hay una i o una coma. Eso es intersección, ¿no ves? Y la intersección de dos planos me da una recta. Una recta. Pero a ver, ¿será que esta recta pasa por el origen? ¿Será o no será que pase por el origen? ¿Ya? No, no, ¿eh? Porque para que la recta pase por el origen, las dos ecuaciones de los planos tienen que pasar por el origen. Y esta de aquí sí pasa por el origen, ¿no es? ¿Sí o no? Porque el D es igual a 0. Pero esta otra, si vos haces el despeje si querés, fíjate, esta otra es un plano, pero no pasa por el origen. Como uno de los planos no pasa por el origen, yo pues fácil sé que esa recta no pasa por el origen, ¿ya? Esta recta que está describiéndose ahí no pasa por el origen, por lo tanto esto no es un espacio vectorial, no es un subespacio vectorial. ¿Sí o no? ¿Ya? No sé si queda claro eso o no se entendió. Sí, sí, las dos rectas tienen que tener 0 para que pase por el origen. Claro, sí o no. Porque si los dos planos pasan por el origen, son planos estos por si acaso. ¿Ya? Por separado son planos, pero como hay un i, juntos con el i es una recta, porque el i es intersección. Intersecto dos planos me da una recta, ¿no? Para que esa recta pase por el origen, estos dos planos tienen que pasar por el origen. Ahora, muy sencillo. Aquí en la parte de acá pueden haber más de una condición, ¿ya? Más de una condición con una i o con una coma. Mientras todas esas condiciones sean planos que pasen por el origen en R3 o en R2 rectas que pasen por el origen, siempre va a ser un subespacio vectorial, ¿ya? Siempre va a ser un subespacio vectorial. Porque si yo vengo aquí y te pongo a ver esta cosa larga de acá, 4x más y menos z igual a 0 y 7x menos y más z igual a 0 y 7x más y menos z igual a 0 y x más y menos z igual a 0 y 4x menos y más z igual a 0. Y yo te pregunto, a ver, ¿esto es un espacio, subespacio vectorial o no? Sí, porque pues todas estas ecuaciones son planos que pasan por el origen. Toita, toita, toita. ¿No ves? ¿Ya? Y aquí hay que tener un poco de cuidado también, ¿no? Si vos imaginas, a ver, todos son planos que pasen por el origen. Todos son planos que pasan por el origen. A ver, ¿ya? Todos son planos que pasan por el origen. Ahora, a ver, si yo intersecto todos esos planos, dos planos me va a dar una recta que pase por origen. Tres planos me va a dar un punto, o sea, me va a dar el origen. Todos estos planos, su intersección, es fácil ver que te da el origen, el origen. Y ya les dije yo, en R3 los subespacios son planos que pasen por el origen
rectas que pasen por el origen o el mismo punto, origen. ¿Ya? Entonces, esto, la intersección de todos estos planos te da el origen. Vos puedes graficarlo con un GeoGebra si querés y te vas a dar cuenta que te da este puntito el origen, que es un subespacio vectorial. Lo puedes mostrar analíticamente, pero yo ya te lo estoy diciendo para que lo sepas. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta aquí, ¿se han dado cuenta que ahora sí es mucho más fácil todo esto? No sé si se entiende mejor todo esto de los espacios, no sé si lo ven más fácil. Sí, se entiende mejor para identificar. Sí, ¿no? ¿Ya? Y así funciona. Ahora, vamos a la TR3, porque igual la ingeniera nunca te va a poner algo de R4, ni R5, ni RN, ¿ya? No te va a poner nunca nada de eso. No pone cosas complicadas. Vámonos con el tema de las matrices, de la matriz. ¿Ya? Ahora vamos a extenderlo a, a ver un poquito, a ver, ya, mejor te lo voy a explicar con R4. Ahora, vamos a R4, perdón. Y a R5, y a R6, y a RN en general. Ahora, fíjate la secuencia que sigue. ¿Ya? En R2, los subespacios son el mismo R2, rectas que pasan por el origen y el mismo origen. En R3, los subespacios son, obviamente, los espacios vectoriales, el mismo R3, AX más BY más CZ igual a 0. Un plano que pasa por el origen, una recta que al final son dos planos, y el mismo origen, que también puede ser tres planos. ¿Ya? Tres planos, o cuatro, o cinco, yo qué sé. Ahora, en R4, ¿ya? Los espacios vectoriales van a ser el mismo espacio vectorial, un hiperplano, a X, Y, Z, T, ya estas son las variables, ¿ya? Voy a poner así, R4. Hiperplanos que pasen por el origen, planos que pasen por el origen, que es la intersección de dos hiperplanos, rectas que pasen por el origen, que es la intersección de tres hiperplanos, o el mismo origen. ¿Ya? ¿Se dan cuenta la secuencia que sigue? Prácticamente a esta ecuación que tenemos que fijarnos, si se le aumenta una dimensión, ¿dónde está? Aquí está, R2. Si estamos en R2, no vamos a una dimensión más y simplemente es aquí aumentarle a la variable, una variable, ¿no es? Que en este caso es el Z. Nos vamos a una dimensión más y es aumentarle otra variable que es el T. Y obviamente que siempre sea igual a 0, o sea, que pasan por el origen. Si nos fuéramos a R5, ¿ya? Obviamente los subespacios serían el mismo R5, ¿ya? Esto sería algo que va más allá de un hiperplano, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no me acuerdo del nombre, la verdad. Pero sería la siguiente forma de ecuación. X, Y, Z, T, W. Prácticamente es aumentarle una variable más y que pase por el origen. La intersección de, ¿ya? Entonces, en R5 los subespacios van a ser el mismo R5. Esto que es algo más que un hiperplano que pasa por el origen. Un hiperplano que pase por el origen, que es la intersección de dos de estos. Un plano que pase por el origen, que es la intersección de tres de estos. Una recta que pase por el origen, que es la intersección de dos de estos. O el mismo origen, que es la intersección de cuatro o más de estos. ¿Se dan cuenta la secuencia que sigue el patrón? No sé si se entiende. ¿Ya? No sé si se entiende el patrón que sigue. Sí, se aumenta una variable más. Entonces, si estamos en R4, ustedes lo único que tienen que fijarse es que en las condiciones sean ecuaciones así, de este tipo. Que esta cosa que pasa por el origen, que esto es un hiperplano.
uno o dos o tres de esos. Si tuviéramos en R5 solamente tienen que fijarse que la ecuación que está acá pase por el origen. Ya, de nuevo, fíjense la secuencia que sigue, ya para que lo entendamos mejor. Fíjense, en R2, ¿dónde estamos en R2? ¿Ya? Los únicos subespacios, espacios vectoriales son el mismo R2, una recta que pase por el origen, o el origen. Ahora fíjense en esto acá. Si nos vamos a una dimensión más, R3, lo único que tenemos que fijarnos de esto, ¿no es? Es que aumenta una variable más, fíjense, nos vamos a R3. ¿Dónde está R3? Mira. Y en R3, estos son los únicos espacios vectoriales. El mismo R3, un plano que pasa por el origen, que le estamos aumentando a esa ecuación una variable más, una recta, que son dos de estos, por el mismo origen. ¿Ya? En R4, el mismo R4, fíjense, le aumentamos ahora esta ecuación que tenemos que fijarnos, una variable más, es un hiperplano que pasa por el origen y el mismo origen. Y en R5, pues aumentarle una variable más a esta ecuación. ¿Ya? Eso van a ser sus espacios vectoriales. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y te digo, a ver, este W, X, Y, que pertenece a R2, tal que AX más BY sea igual a 0. Bueno, no a X. Te voy a poner X más 7Y. A ver, ¿esto es un subespacio vectorial? ¿O no es? Esto aquí, ¿es un subespacio vectorial o no? Sí. Ahora vámonos a R3. Si nos vamos a R3, ¿esto es un subespacio vectorial o no es? Sí. Sí, es un subespacio vectorial. Vámonos a R4. ¿Esto es un subespacio vectorial o no es? ¿Es o no es? Sí, es un subespacio vectorial. ¿Ya? Fíjense la forma de las ecuaciones que sí son subespacio vectorial. Prácticamente meter una variable más y que pase por el origen. Todas estas son recta, plano, hiperplano, pero todas pasan por el origen. Si yo te pongo esta otra, X, Y, Z, T, X, Y, Z, T, W, en R5, y te pongo, no sé, X menos Y más Z menos 7T más 8W igual a 0. Te pregunto, ¿esto es un subespacio vectorial? Sí. Sí. ¿No ves? Sí, es un subespacio vectorial. Y si no vamos a R6, yo te pongo algo así. X, Y, Z, W, V. ¿Esto es un subespacio vectorial o no es? Sí, Sí es, ¿no es? ¿Se entiende la idea? ¿O no se entiende? yo entiendo. Ya, está bien. Espero que me logren entender, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ya entendiendo todo esto y viendo las cosas, ya vos te puedes dar cuenta para Rn, ¿no? Sea R8, R9, R10, R 1.000.000, porque al final todo es lo mismo, es una dimensión más, una variable más. Voy a entender cómo funciona esto, ¿no? ¿Ya? A ver, y si yo aquí, en vez de 0, le pongo, no sé, le pongo 8, ¿esto será un subespacio vectorial? No, porque esta cosa no pasa por el origen. No pasa por el origen. ¿No ves?
Al igual que si aquí yo le pongo 7, o aquí le pongo 8, o aquí le pongo 9, o aquí le pongo 10, ninguno de estos pasa por el origen en su respectivo espacio o dimensión. No son espacios vectoriales, si les cambio ese numerito. Exacto, porque ya no pasa por el origen, ¿no? Estas cosas que son recta, plano, hiperplano, lo que sigue, no me acuerdo cómo se llama, superplano, pero el punto es que se entiende, digamos, se saben cómo es la forma de eso. ¿Ya? Tiene que pasar por el origen. Entonces se darán cuenta que cuando le entendés bien, cuando comprendes todo esto, ves la parte gráfica en conjunto y la parte gráfica de las funciones, ves la flechita, ves los patrones y todo esto, te das cuenta que al final es mucho más sencillo, ¿no? Y ya vos, si antes no entendías todo esto y ves algo como este y ven en la ingeniería y te dice, aunque esto nunca te va a poner nada como esto, pero yo te lo pongo. Y te dice, a ver, ¿esto será un espacio vector subespacio o no será un subespacio? Y vos decís, ah, qué largo, y te pones con el criterio de subespacio, así, así, y te haces un poco más de lío, ¿no? Porque no entendés bien las cosas. ¿Ya? Es cuestión de entender un poco mejor las cosas. Ya. Entonces, si queda claro esto, ahora vámonos a ver otros espacios vectoriales, matrices y polinomios. Y se dan cuenta que es igual. Ahorita lo van a ver. ¿Ya? Es igual. Entonces ahora, mira, yo te voy a poner lo siguiente. Yo te voy a poner este polinomio. Vamos con los polinomios de grado 2. Ahora fíjate, ¿cómo es la forma de un polinomio de grado 2? AX al cuadrado más BX más C. Ese es un polinomio. A ver. Obviamente A, B, C son reales. Ahora si yo te digo, a ver, ¿será que este subconjunto de este polinomio de grado 2, mira, y vengo acá y te pongo S es igual a X al cuadrado más BX más C, que pertenece al polinomio de grado 2, tal que, y aquí te pongo lo siguiente, te voy a poner 8A menos B más C igual a 0, ¿ya? Y ahora, mira lo siguiente. ¿Se acuerdan que antes yo les he dicho, yo les expliqué todos los espacios vectoriales, ¿no? Que al final, los vectores, los polinomios, las matrices y todo se comportan igual que las flechitas, pues, ¿no? ¿Ver? Hay alguna similitud. Fíjense que aquí, A, B, C, hay 3 variables. Es como si fueran 3 componentes. Imaginen eso. Vean, 3 componentes como si fueran R3. ¿No ves? Ahora miren la condición. Esto sería un plano que pasa por el origen, ¿sí o no? Un plano que pasa por el origen, ¿ya? Y entonces, como esto es un plano que pasa por el origen, ¿ya? Es un plano porque, imaginen que yo estoy en R3 porque hay 3 componentes, ¿ya? Entonces yo sé que esto es un subespacio vectorial, ya lo sé. Sencillo. No sé si se entiende eso. ¿O no? ¿Ya? A ver. Si yo vengo aquí y te pongo polinomios de grado 1, que la forma de los polinomios de grado 1, ¿cómo era? Era de la siguiente manera. AX más B, donde A y B son reales. Así es un polinomio de grado 1, ¿no es? Y si yo vengo y te digo, a ver, este subconjunto de aquí, y aquí te lo defino, tal que A menos B es igual a 7. A ver, entonces mira acá, fíjate. Ya, aquí hay A y B, ¿no? En P1 hay 2 componentes, ¿ya? Si fueran como vectores sería AB, sería R2, ¿ya? Y esto sería la ecuación de una recta en R2, ¿sí o no? Si este A fuera X y este fuera Y, ¿no? Yo se los ponía con X y Y, pero pues ahora
Pueden poner A, B, alfa, beta, etc. ¿Ya? Esto sería como una recta, pero esta recta no pasa por el origen, ¿sí o no? Entonces yo puedo ver que esto no es un subespacio vectorial. ¿Por qué no tendría que pasar por el origen? Ya, eso lo expliqué ya hace rato, cuando estaba haciendo todos estos dibujitos de acá, ¿ya? De forma gráfica. Entonces, a ver, no tengo. Aquí. Ya.